generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos,
porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos, ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos, ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos, ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema,
es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar
y que los ojos del mundo estén puestos en México y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos, ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos, ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos, ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de
cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener una... es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener una... es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener una... es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener una... es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie.
Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México,
a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha.
Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante,
y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos,
porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema,
es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar
y que los ojos del mundo estén puestos en México y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos, ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos, ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos, ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de
cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener una... es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener una... es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener una... es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener una... es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie.
existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México,
a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos, ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos, ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos, ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha.
Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante,
y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos,
porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema,
es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México, y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar
y que los ojos del mundo estén puestos en México y que México, a pesar de las buenas noticias en términos económicos y de magnitud y de culturales y de turismo que tiene, también sea una noticia en torno a una defensa de los derechos humanos, porque México, entre tantas cosas, es el primer lugar o el segundo lugar en donde los periodistas son más asesinados. Tenemos más de cerca de 200.000 muertos de forma violenta desde el 2006 hasta la fecha. Básicamente es tener es visibilizar, es denunciar, es hablar acerca de este tema, es confiar en que somos más los que queremos que esto cambie. Existe un abuso sistemático de los derechos humanos en México. Hay una impunidad rampante, una corrupción lacerante, y esto está generando una violencia ya insostenible. Entonces necesitamos ahora más que nunca, quizás porque hay un proceso además electoral, ¿no? Es una coyuntura muy buena como para aprovechar y que los ojos del mundo estén puestos en México y que México, a pesar de las buenas noticias,